La compensación, la devolución, como les comentaba, es un poco más complicada porque prácticamente nos hace un tipo auditoría la autoridad, ¿sí? Aquí les pusimos varias reglas donde nos dicen qué requisitos debo de cumplir para solicitar. Entonces, la regla 234 me dice que debo de presentar la solicitud de devolución a través del formato electrónico de devoluciones, que es el FED. Y en su caso, si estoy obligado, debía haber presentado ya la DIOT. Ajá. La de operaciones con terceros, declaración informativa de operaciones con terceros, que es la DIOT. Entonces, tenemos el apartado en la propia página del SAT, donde tenemos la parte de devoluciones y compensaciones, ¿sí? Pero depende si soy empresa o persona, es donde tengo que entrar. En su caso, devolución y solicita devolución para tu empresa. Y bueno, ya tengo que presentar, llenar los datos y mandarla. Me va a requerir la autoridad, porque siempre requiere las devoluciones, o casi siempre, donde me va a pedir pues una serie de información que le acredite el IVA, cuándo pagué, los estados de cuenta, facturas. Me va a decir en algunos casos que ese proveedor no ha pagado su IVA. Bueno, pues ese no es problema mío. Yo le pagué a él y él lo debe de pagar. Yo no tengo por qué en una devolución ver esa parte, autoridad. Porque luego nos dice que pues, el proveedor no ha pagado, entonces no te puedo devolver completo. ¿Pero por qué? Sí, si ese no es problema mío. Entonces, tenemos, bueno, la opción ahí, como les comentaba, en la página del SAT, y las fichas en las que me dice cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para efecto de las devoluciones. ¿Sí? Y qué documentación dependiendo el tipo de contribuyente. Bueno, llegamos a esta obligación que es el DIOT. Yo estoy obligado a presentar esta declaración de acuerdo al artículo 32, fracción 5 y 8 de la ley del IVA. Solo los obligados al pago. Si yo estoy exento, no estoy obligado a cumplir con esto. ¿Sí? Si yo soy un RIF que todavía me quedé en el RIF, no estoy obligado a cumplir con esto. Sí, con esta obligación del DIOT. Si yo soy un reciclo persona moral y un reciclo persona física, no estoy obligado a enviar la DIOT. ¿Sí? Quedó relevado. Entonces, esta información, en el caso que esté obligado a presentarla, permítame, porque creo que hay una pregunta. Nos pregunta Gustavo, ese rechazo de anual porque el RFC no ha pagado es muy común y debes hacerlo vía formato manual, ¿correcto? Podemos mencionar la jurisprudencia de la Corte, tendrá el número de sentencia. Bueno, ese no lo tengo contado, no sé si tenemos por ahí una jurisprudencia donde me diga que no es obligación mía de que pague pues el proveedor para que yo pueda solicitar el IVA, ¿sí? A ver, déjenme ver si encontramos algo así muy rápido. Jurisprudencia, devolución de IVA. Vamos a ver si hay algo por ahí, ¿sí? A ver, aquí hay uno, eso es de 2017, pero bueno, no importa. Dice, rechazo, ¿cómo se desprende de la lectura? Presunciones legales, esto es lo del, bueno, ¿qué hacer? El hecho de preparar una declaración, la opción de acudir a la PRODECOM, aquí está, cuidado contencioso administrativo, el principio de litis abierta que lo deje no implica una nueva oportunidad para ofrecer los medios de prueba. No, bueno, esto es porque si meto el escrito incorrectamente, pues ya no puedo volverlo a meter, por eso necesitamos asesorarnos de un abogado.
No tiene fundamento legal para sobre la inexistencia de las operaciones que amparan a aquellos. Este es de las operaciones simuladas, entonces este no es. Compensaciones no. La experiencia de Prodecom, a ver. Ante la doctrina europea, bueno, no, esto no, esto es otra cosa. Que los incide, a ver, vamos a ver si aquí tenemos algo. ¿Sí? Oh, no, este es como que historial más que nada. Esto es lo que ya comentamos, esto también, son los comunicados donde ya también nos dice del IVA, termina que la compensación no es, a ver, aquí hay otra, vamos a ver si no es la misma. Emite una justificación en materia de IVA que puede conducir a resultados no lógicos, sino comerciales de la empresa que opera en México. No, esto es de la compensación, ¿sí? No, contador, no tenemos ninguna que nos pueda decir, pero la autoridad nos rechaza luego porque dice que el proveedor no ha pagado sus impuestos, pero bueno, pues ¿qué autoridad? Si no los ha pagado es problema de él, no mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sí pagué, yo le pagué al proveedor, etcétera. ¿Sí? Nos dice David, una pregunta. Hace algunos años en la declaración mensual debes ponerle que querías hacer con el saldo a favor, ya sea compensar, devolución o acreditamiento. Si yo le puse compensar a esos saldos a favor, ya no podría acreditar solo porque en la forma así lo manifesté. Bueno, contador, para mí sí, y sí tiene razón, hace varios años sí había esa opción que teníamos que poner. El hecho de que yo lo haya puesto ahí en la declaración no quiere decir que no lo puedo realizar. Ya no puedo compensar, pero puedo acreditar. Claro que sí puedo acreditar. ¿Sí? Bueno, tenemos la parte de la DIOT. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como les comento, lo primero que tenemos que verificar es que precisamente no se encuentren esos supuestos del 69B, simulación de operaciones. ¿Por qué? Porque la misma ley, el mismo código, en su octavo párrafo dice que si yo le doy efectos fiscales, tengo un mes, si aparece en ese listado, a partir de que aparezca, para acreditarle a la propia autoridad que la operación fue real o si no, para presentar mis declaraciones complementarias. O sea, según él, si aparece en el listado, pues no lo puedo deducir. Y es algo que veíamos hace rato que veía en internet de esas operaciones simuladas. Sin embargo, luego no es de las operaciones simuladas, sino que la autoridad nos pone el caso y nos dice, ¿sabes qué? Este proveedor no ha pagado. ¿Sí? Entonces, si te desistes de esta parte porque no ha pagado, te devuelvo inmediatamente el diferencial. Pero es que ¿por qué me voy a desistir, autoridad? Si yo sí le pagué, no aparecía, es más, ni siquiera aparece en el listado de simulados. Mira, aquí está. Sí, aquí está el pago que le hice, la transferencia. Yo ya le pagué el IVA, ¿sí? Entonces, es una serie de situaciones que se nos empiezan a presentar cuando queremos solicitar ese IVA. Entonces, esta parte del DIOT, tienen ustedes en ese archivo de Excel una hoja que se llama DIOT, que es precisamente para armar el archivo de texto que se sube al programa, al DIOT. Mesa generar, eso nada más para pues, el nombre del archivo, el año, por ejemplo. Y si yo no quiero llenar manualmente el programa del SAT uno por uno, puedo usar el layout, que es armar un archivo de texto. Ese archivo de texto lo tienen ustedes en ese archivo Excel que se llama DIOT. Y les pusimos ayudas. El campo 1, tipo de tercero, 04 proveedor nacional, 05 proveedor extranjero o 15 proveedor global. Digo, bueno, pues es 04, es proveedor nacional, por ejemplo. Vamos a ir poniendo dos, ¿sí? Vamos a ir poniendo dos, por ejemplo.
Tipo de operación es prestación de servicios profesionales, es arrendamiento de inmuebles, es otro. Pues, ¿qué diferencia hay? Bueno, es que el 0306, siendo tu persona moral, pues hay retenciones. No, es 85, es otros, ¿sí? 85. Dame el RFC. Bueno, el RFC voy a inventar algunos. Año, mes, día. Sí. Y el otro, pues inventamos año, mes, día. Ahí está. Número de identificación fiscal, ese sería solamente que fuera un proveedor extranjero. En este caso es nacional, entonces esto se deja en blanco. El nombre del extranjero también y el país de residencia también. Ahí si le dan clic, pues los lleva al país de residencia. Bueno, ahí nada más cámbienle a 2023. ¿Sí? Son los países de residencia. Nacionalidad. Bueno, este es solamente en el caso de extranjero. Entonces todos estos, al ser nacional, se quedan en blanco. Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15 o 16% del IVA. Supuestamente el 16 iba a ser temporal, pues ya se quedó, pero bueno. Entonces aquí pongo el valor de los actos o actividades. No sé, 65,000 pesos. Y vamos a decir que el de abajo es de la zona fronteriza norte. Entonces ahí no lleno nada. Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15, eso ya no existe, se deja en blanco. Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15 o 16 correspondiente a la proporción de las deducciones autorizadas. No tengo. Lo dejo en blanco. Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10 o 11, pues esto ya no existe, autoridad. Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10, pues tampoco. Y tenemos este valor de los actos o actividades pagados sujetos a estímulos de la región fronteriza norte. Ahí sí, tengo 32,000 pesos, por ejemplo. Va sin decimales, sin comas, ¿eh? Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10 o 11, correspondiente a la proporción de las deducciones autorizadas. Pues no, tampoco existe ya, autoridad. Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte, correspondiente a la proporción de las deducciones autorizadas. No tengo proporción, o sea, que sean parcialmente deducibles, no. Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15 o 16. No es importación tampoco. Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15 o 16 correspondiente a la proporción de las deducciones autorizadas. Pues no tengo autoridad. Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 0 o del 10 o 11%. Pues eso ya no existe. Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% o 11% correspondía a la proporción de las deducciones autorizadas. Valor de los actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios por las que no se pagó el IVA, exentos. No tengo exentos. Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0%. Pues tampoco tengo. Valor de los actos o actividades pagados en los que no se pagará el IVA, exentos. Pues no tengo. IVA retenido al contribuyente. Pues no retuve autoridad, ni siquiera corresponde a esas partidas. Tienes devoluciones, y aquí mucho cuidado con esto, porque dice IVA correspondiente a las devoluciones con bonificación sobre compras. Mucho ojo. Si yo hice la devolución y me devolvió en el impuesto, para mí lo tendría que llenar aquí, siempre y cuando yo ya hubiese pagado la totalidad. Me reintegran mi IVA y entonces aplico el artículo 7 de la ley del IVA. ¿Sí? Si no, pues no tendría por qué ponerlas aquí, autoridad. ¿Sí? Porque realmente aquí te pongo lo efectivamente pagado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos este campo, que es IVA correspondiente a las devoluciones con bonificaciones sobre compras, porque podemos llegar a tener un problema en la aplicación y en el pago de impuestos. Entonces, aquí
lo único que hacemos es, una vez que está la información, le damos generar archivo DIOT. Dice, ¿dónde quieres guardarlo? Lo voy a guardar. Sí, dice que mi archivo ya se guardó en la carpeta que yo le indiqué, que es en descargas y que se llama DIOT febrero 2023. Y ya está ahí el layout. Este ya lo puedo cargar directamente en el aplicativo del SAT, en la DIOT, ¿sí? Ya lo podría cargar. Nos pregunta el contador Juan José, en el campo 4, ¿qué se debe de anotar? Mire, contador, aquí cuando es un proveedor del extranjero, recuerden que ellos no tienen RFC, ellos tienen un ID. Hagan de cuenta, lo que equivale aquí a nosotros al RFC. Entonces ahí tendríamos que capturar esa información, precisamente ese número de identificación fiscal o registro tributario que tiene el residente en el extranjero. Solamente cuando en tipo de tercero es extranjero. Y en ese caso ya tendría que llenar el nombre del extranjero, país de residencia y la nacionalidad. ¿Sí? Si no, simplemente los dejo en blanco. No tengo por qué llenarlos. No tengo por qué poner en cero lo que no proceda. ¿Sí? O sea, no tengo por qué hacerlo. Entonces, esta información, no todos estamos obligados a reportarla. ¿Sí? No todos estamos obligados. Dice con el XML, ¿dónde se incluye? Bueno, el archivo de texto contador, que es el archivo de textos que se genera, ustedes le dan generar archivo DIOT y seleccionan la carpeta en donde ustedes quieren que se guarde, ¿sí? Y ahí es donde se va a generar. Por ejemplo, si yo quisiera sustituirlo, le vuelvo a decir descargas, ¿sí? Y sobrescribe el archivo. Lo busco en mi carpeta de descargas porque ahí lo puse y se llama DIOT febrero 2023. ¿Sí? Ahí está ya el layout, con el que podría cargarlo al programa del SAT, al aplicativo. ¿Sí? Entonces, estamos obligados aquí a cumplir, digamos, dos obligaciones, la fracción 5 y la fracción 8. La fracción 5 son retenciones y la 8 son los pagos, la retención, el IVA, que si ustedes notan, de IVA nosotros no registramos nada. El mismo programa, en un resumen, pues ya hace las operaciones, pero nosotros como tal no registramos nada de IVA. Y fíjense, aquí están estas facilidades. ¿Quiénes son esos contribuyentes que no están obligados a presentar esta DIOT? Esta ya es la miscelánea 2023, regla 28117. Las personas físicas que tributen conforme al capítulo 2, sección 1 y 3. Ese capítulo 2 es de actividad empresaria y profesional. Sección 1, digamos que es el general, actividad empresaria y profesional. Y sección 3, plataformas tecnológicas. Capítulo 3 del título cuarto, el capítulo 3, arrendamiento de inmuebles, persona física. Cuyos ingresos totales, aquí habla de todos los ingresos que tengas, no nada más de esas actividades, todos tus ingresos del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos. O que inicien actividades en el ejercicio, estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones. Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de lo señalado del artículo 28 del código. Y vean, presentar la información de operaciones con terceros DIOT. ¿A qué se refiere el artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA? Aquí el problema es, ¿y qué pasa con la fracción 5? Pero el 8 también habla de retenciones autorizadas. Entonces, bueno, para mí quedaría relevado. ¿Sí? Ingresos totales. Luego nos preguntan y nos dicen, es que en opinión de cumplimiento me sale negativa porque dice que tengo que presentar la DIOT. Bueno, ¿qué tipo de contribuyente eres para que verifiques si realmente estabas eximido de presentar la DIOT?
Si fuese este el caso de la regla 28117, mete un caso de aclaración donde vas a indicar esta situación. Ahora, este es para el reciclo persona física y reciclo persona moral. Regla 3.13.17. Las personas físicas y morales que tributen conforme a la sección 4 del capítulo 2 del título 4, persona física reciclo, y capítulo 12, título 7 de la ley del ISR, persona moral reciclo, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones: enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de lo señalado en el artículo 28, fracción 4 del código, y presentar la DIOT, a que se refiere el artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA. O sea, estos contribuyentes no están obligados a presentar la DIOT. Prácticamente nos están quedando, digamos, fuera de estos que entran aquí, pues la persona moral régimen general de ley. ¿Sí? Prácticamente él, pues sí tendría que mandar la DIOT. Yo no sé para qué autoridad, si ya todo lo tienes en el CFDI. ¿Para qué quieres que te presente la DIOT? ¿Sí? Declaración informativa de operaciones con terceros a cargo de personas físicas y morales, formato, periodo y media de presentación. Regla 451 dice que lo tengo que presentar en los formatos del SAT, o sea, en ese DIOT. ¿Sí? Y debe de corresponder, ¿sí?, durante el mes inmediato anterior, posterior al que corresponda a dicha información. Tratándose de contribuyentes personas físicas, proporcionar la información a que se refiere el párrafo anterior durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información. Sí, porque el de arriba es de personas morales exclusivamente. Con excepción de los contribuyentes del RIF, que de conformidad con lo dispuesto en la sección 2, capítulo 2 del título 4 de la ley del ISR vigente hasta el 30 de diciembre de 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo 2 de las disposiciones transitorias, bueno, y cumplan con lo dispuesto en el artículo 5E, ese me dice no presentes nada de las obligaciones del IVA, vigente al 31 de diciembre del 2021. Tratándose de personas morales y empresas productivas del Estado que agrupen en consorcios en los términos del artículo 31 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con relación al artículo 32, apartado de fracción 1, inciso A y 9 de la misma ley, proporciona la información a que se refiere el primer párrafo de esta regla conforme a lo siguiente. El operador deberá relacionar el monto de la totalidad de las operaciones realizadas en su carácter de operador del consorcio, así como el monto de aquellas operaciones efectuadas por cuenta propia. Los integrantes no operadores del consorcio deberán relacionar el monto de las operaciones amparadas con el respectivo CFDI que el operador del consorcio les hubiera emitido en términos de la regla 10.5, así como el monto de aquellas operaciones realizadas en forma individual. Deberá presentarse en el portal del SAT, correcto. Si son hasta 40,000 registros, lo puedo presentar. Si, bueno, hasta menos de 40,000 registros, hasta 40,000 registros, lo puedo presentar vía internet. Más de 40,000 registros lo tengo ya que presentar directamente en la administración de desconcentrada de servicios al contribuyente. O sea, no en todos los casos lo puedo mandar vía internet. Es hasta 40,000 registros vía internet. Más de 40,000 tengo que mandarlo, ¿sí?, vía USB o vía disco. Dice, el campo denominado monto del IVA pagado no acreditable, incluyendo importación correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas, o sea, los no deducibles, de la DIOT se deberán anotar las cantidades que fueron trasladadas al contribuyente, pero que no reúnen los requisitos para ser consideradas IVA acreditable, por no ser estrictamente indispensables o bien por no reunir los requisitos para ser deducibles para el ISR de conformidad con el artículo 5, fracción 1 de la ley del IVA. El llenado de dicho campo no será obligatorio tratándose de personas físicas. En el caso de persona moral sería obligatorio en caso que lo tenga, ¿eh? Si no lo tengo, bueno, no lleno ni siquiera cero. En el campo denominado proveedor global se señala la información de los proveedores que no fueron relacionados en forma individual, que puede ser
en lo que representa el 10%, pero sin exceder de 50,000 pesos. Pues aquí está, miren, 452. Prácticamente ahí en la con los FDI, pues creo que declaramos todas en forma independiente. Sí, ya ni siquiera, bueno, yo creo que algunos contribuyentes todavía siguen aplicando ese 10% y que no exceda pues 50,000 por cada uno de ellos, ajá, por cada proveedor, y lo metemos como global y ya no lo desglosamos, ¿sí?